No temas, basta que tengas fe. Es el mensaje de Jesús en el Evangelio de este domingo. Nos muestra la curación de una mujer que había gastado toda su fortuna para recuperar la salud. Y la recuperó con un milagro de Jesús. Y de aquella niña que ya había muerto, le ha dado la vida nuevamente. Hoy Jesús también puede hacer lo mismo con nosotros, cuando tenemos fe, cuando en vez de dejar el miedo, cambiar el miedo por la fe, por la confianza en el creerle a Dios. Bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz y el amor de Jesucristo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, hoy celebramos esta Eucaristía, domingo, Día del Señor, por cada una de nuestras intenciones, de nuestras necesidades. Pero primero, dándole gracias a Dios, al Dios de la vida, por esta bonita semana que ha terminado, porque a pesar de las dificultades, seguimos de pie, luchando cada día por las dificultades, por los problemas que vivimos. Y por supuesto, ponernos en las manos de Dios por esta semana que comienza, colocarla en sus manos para que, según su voluntad, podamos nosotros agradarle y servirle. Ahora, hermanos, ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de José Sánchez Venegas, de Eugenia, de Josefina Chávez, por la salud y pronta recuperación de Viviana Gamboa, de José Ramírez, mi papá, por las intenciones de Irma Méndez, Luz Zúñiga Gallardo. Pido al Señor por las intenciones de nuestro obispo, Monseñor Mario Moronta, Juan Alberto, nuestro obispo auxiliar, por las intenciones de Monseñor Gonzalo Ontiveros, obispo electo para el Vicariato Apostólico del Caroní. Pedimos al Señor también por Monseñor Antonio Santarciero, obispo de Huacho en Perú, por su seminario, por sus vocaciones, por la conversión de todos los sacerdotes, obispos, seminaristas. Y en silencio, hermanos, coloquen su intención ante este altar de Dios. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos nuestros pecados y pedimos perdón. Y decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre de bondad, que por medio de tu gracia nos has hecho hijos de la luz,
Concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Atentos, escuchemos la palabra de Dios. Del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 29 respondemos: Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman. Den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen de todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por la generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura: al que recogía mucho, nada le sobrará; al que recogía poco, nada le faltará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién te ha tocado? Pero él
seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió su hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiado por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El domingo pasado escuchábamos en el Evangelio cuando Jesús le dice a sus discípulos: «Vamos al atardecer», dice el Evangelio, «vamos a la otra orilla». Y la otra orilla era para encontrar para Jesús y para sus discípulos el descanso. Y por eso decía al atardecer, ya estaba oscuro. Y lo que nosotros solemos buscar en medio de la tarde es la comida y descansar, para levantarse al otro día. Y vemos que hoy Jesús en el Evangelio ya nos está narrando el evangelista Marcos cuando llegan a la otra orilla, pensando que iban a llegar a descansar, llegaron a seguir sirviéndole a la gente. Y entonces comienza el Evangelio diciendo: cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando». Una niña de 12 años estaba muriendo. Y aquel hombre, Jairo, escuchó del poder que tiene Dios en Jesús y va y le suplica, le ruega que vaya a su casa para que cure a su hija. Jesús no se niega, Jesús no le va a decir que no. Y entonces dice el Evangelio, entre la gente había dice Jesús que se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. ¿Por qué mucha gente seguía a Jesús? Y así hoy en día nos pasa a nosotros. La gente seguía a Jesús para ver qué iba a hacer, de curiosa, como lo hay aquí en todas partes, y para no decir la otra palabra. La gente de curiosa a ver qué iba a hacer Jesús. Y fíjese que la curiosidad era quizás no para creer en Jesús, sino era para ver
cómo hacía Jesús para curar a la gente, con qué poder, con qué magia, qué era lo que hacía Jesús para curarlos. Y resulta que en el camino hay una mujer que padecía flujo de sangre, dice el Evangelio, desde hace 12 años. La niña tenía 12 años. Esta mujer tenía 12 años con esa hemorragia de sangre. Y fíjese que el tiempo en ello juega un papel muy fundamental, porque para Cristo, para Dios, el tiempo no nos puede limitar, o el tiempo no limita a Jesús para hacer un milagro. Una niña con 12 años, el papá busca a Jesús porque la niña todavía tiene largos años de vida y quiere vivir y quiere que crezca, mientras que aquella mujer que ya quizás con una experiencia ya larga de vida, tenía 12 años con una hemorragia, una enfermedad, gasta toda su fortuna para mejorarse, para recuperarse, y resulta que empeora. Y entonces dice el Evangelio, lo que nos muestra es que a lo mejor cualquiera dice, pues 12 años, una mujer enferma, vamos a resignarnos. Eso nos puede pasar o le puede pasar a alguien de la familia, que una persona delicada de salud, solemos escuchar, bueno, ya con esta enfermedad se muere, esta es una enfermedad de por vida, ya no hay nada que hacer, confiar en Dios. Pero parece que ese confiar en Dios es como que hagamos lo que tenemos que hacer, tengamos paciencia. Y resulta que entonces nos muestra el Evangelio dice, había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Aquella mujer oye hablar de Jesús. Fíjese lo que dice, oye hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás de entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocar el vestido se curaría. Este es un evangelio que de verdad vemos cómo lo imposible se hace posible para Dios. Y por eso en nuestra vida a lo mejor hay muchas cosas imposibles humanamente, pero para Dios no. Una mujer que tiene 12 años sufriendo una hemorragia y que no encontraba cura en los médicos, la encuentra en Jesús. Oye hablar de Jesús. Y fíjese que a lo mejor a nosotros tenemos esa experiencia de un familiar enfermo, de alguien que está pasando una necesidad, y resulta es que para que Jesús nos haga el milagro, dice el Evangelio que la mujer oye hablar de Jesús y le sigue detrás de él. Y yo estoy seguro que es lo que a nosotros nos hace falta para que Jesús haga el milagro. Oírlo e ir detrás de él. Porque a lo mejor lo hemos escuchamos hablar de él, como el montón de gente curiosa que iba a ver, no tanto escucharlo, sino a ver los milagros que hacía Jesús. Y resulta que aquella mujer, oyendo hablar de Jesús, es decir, oía hablar cosas bonitas de Jesús, como las hemos escuchado nosotros, como las estamos escuchando hoy nosotros. Y resulta que dice aquella mujer, dice el Evangelio, le tocó el manto pensando que solo con tocarle el vestido se curaría. Dice el Evangelio, inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Imagínense ustedes el milagro, el regalo que Jesús le había dado a aquella mujer sin Jesús decir una palabra. Solo porque aquella mujer escuchó y lo siguió. Y eso fue, incluso Jesús, dice el Evangelio, notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y le preguntó, ¿quién me ha tocado? Pero no quizás en reclamo,
como que diciendo, ¿con qué permiso usted me toca para sentir la curación? La ley, aquella mujer había roto la ley de no poder tocar, no acercarse a los demás. Y esta mujer se olvidó de leyes y siguió y tocó a Jesús. Y entonces los discípulos, Señor, estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas, ¿quién te ha tocado? Dice Jesús, dice el Evangelio, pero enseguida, mirando alrededor para descubrir quién había sido, se acercó a la gente. Y la mujer, asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Y miren las palabras tan bonitas de Jesús sobre aquella mujer. ¿Para qué más palabras si ya la había curado? Pero Jesús le sigue hablando, porque sabía que aquella mujer, habiendo escuchado de él, le estaba siguiendo y le iba a seguir cada vez más por el milagro que le había hecho. Dice Jesús, hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Vete en paz. Queridos hermanos, hoy la sociedad que vivimos, cuando hablamos de fe, creemos que es estar fuera de la realidad y hundido en el mar de las creencias pasadas de moda. Ya la fe no existe, ya para qué tanta fe, ya nosotros lo que tenemos es que creer en nosotros mismos y olvidarnos de Dios. Y fíjese que muchas veces nosotros pensamos que la fe es creer en lo que no vemos y lo que nos ha enseñado la Iglesia. La fe es adhesión a las palabras y obras de Jesús, que nos reveló el amor del Padre y nos señaló que nuestra peregrinación en la tierra tiene como fin amarnos unos a otros para llegar a la vida eterna. Adhesión. Aquella mujer creyó en Jesús porque escuchó, y eso que escuchó de Jesús lo creyó, lo adhirió a su vida. Y adherirlo a su vida le iba a llevar entonces a seguirlo y a buscar ese gran milagro. Una fe que no es estática, que no permanece inmóvil, ni se conforma con las situaciones de sufrimiento ni de muerte. Es que el milagro lo recibimos es cuando estamos pasando algo muy difícil. Hay una oración a la Virgen de la Consolación, esta bonita imagen, esta bonita advocación mariana a la que nosotros le tenemos devoción en el Táchira, aquí en Venezuela. Y la oración dice, oh Virgen Santísima de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros. Hoy en día queremos que la bendición o que la fe es para momentos muy difíciles. Y dice la oración, en la vida, en la muerte, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Esa tiene que ser nuestra fe. Y no solamente en los malos momentos, porque en los buenos nos olvidamos de Dios. La fe nace de la escucha, de escuchar, como lo hizo aquella mujer, que escuchó y siguió, y siguiendo recibió lo que necesitaba de Jesús. Y luego lo que nos va a decir el Evangelio, una mala noticia. Dice entonces que todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste, ya se murió tu hija. Dice, ¿para qué sigues molestando al maestro? Vamos a enterrarla, eso como que ya está todo perdido. Y entonces dice, Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro y Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Y al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto y la gente, y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Dice el Evangelio, que se reían de Jesús, se burlaban de Jesús.
y la gente que andaba de curiosa, porque, vuelvo y repito, los curiosos iban a ir a ver qué tanto iba a hacer Jesús. Y esos curiosos terminaron burlándose, riéndose de Jesús. Y se quedaron con la boca abierta, porque le devolvió la vida a la niña. Queridos hermanos, todos nosotros estamos pasando momentos muy difíciles. ¿Qué nos dice Jesús? No temas, basta que tengas fe. ¿Qué es tener fe? Queridos hermanos, tener fe es escuchar a Jesús y seguirle, como lo hizo aquella mujer. Para Jairo seguro, el papá de la niña, cuando le dijeron que su hija había muerto, a lo mejor por su mente pasó culpa de aquella mujer, porque frenó a Jesús. Si no, Jesús hubiese ido directo a que la curara. Pero no. Aquel hombre, Jairo, siguió creyendo en Jesús. Y el que cree, recibe. El que cree, escucha a Jesús. No se desespera. Porque Jairo, cuando recibió la noticia, pudo haberse desesperado y le pudo haber dicho a Jesús: Señor, yo a usted le dije primero que visitara a mi hija, y usted viene y se para allá y cura a esta mujer, por culpa de esa mujer mi hija murió. No, eso no fue el reclamo de aquel hombre. Aquel hombre, como había escuchado a Jesús, lo sigue y espera, confía en lo que va a hacer Jesús. Y lo que hizo fue no curar a su hija, porque ya se había perdido todo. La enfermedad le había dado la muerte. Aquella niña vivió, aquella niña resucitó. Y por eso la enseñanza de todos nosotros, para nosotros, de no tener miedo. Basta con tener fe, pero para tener fe tenemos que escuchar a Jesús y seguir a Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que por Jesucristo su Hijo nos hace el don de la vida abundante y viene en ayuda para sanar nuestras enfermedades. Decimos todos: sana, Señor, nuestras vidas. Sana, Señor, nuestras vidas. Para que nuestros pastores de la Iglesia atiendan con dulzura y sentido pastoral la preocupación de Jesús en favor de los más débiles y busquen consuelo apostólico a los alejados de Dios, oremos: sana, Señor, nuestras vidas. Para que los líderes políticos y administrativos no caigan en la tentación de la tiranía y la corrupción, sino que gobiernen con espíritu de servicio en favor de la vida humana, siendo médicos de nuestras enfermedades sociales, oremos: sana, Señor, nuestras vidas. Para que los responsables de dirigir las familias, instituciones y organizaciones sean los primeros defensores de la vida y busquen proteger a los jóvenes de la cultura de la muerte que se quiere instalar en nuestra sociedad, oremos: sana, Señor, nuestra vida. Para que los médicos, los enfermeros y los investigadores en el campo de la salud privilegien siempre el bienestar integral de las personas por encima de intereses y cálculos sórdidos, oremos: sana, Señor, nuestras vidas. Para que cuantos están extenuados por terapias y cuidados encuentren en el paso sanador de Jesús la paz y la salud de quien tiene la fe necesaria para ser salvado, oremos: sana, Señor, nuestras vidas.
Padre bueno, acoge las plegarias de tu iglesia suplicante y concédele abundantemente lo que no merecen nuestras palabras. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Amén. Queridos hermanos, presentaremos el pan y el vino que se transformarán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concede, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, por medio de la cual tú te dignas hacernos partícipes de los frutos de la redención. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque manifestaste admirablemente tu poder, no solo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino al prever el remedio de la misma debilidad humana. Así de lo que fue causa de nuestra ruina, hiciste el principio de nuestra salvación. Por Cristo nuestro Señor. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo, derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, familiares, amigos, conocidos, en especial a José Sánchez Venegas, Eugenia, Josefina Chávez. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. De los que hoy piden la recuperación de su salud, Viviana Gamboa, José Ramírez, mi papá. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Las personas que no pueden comulgar repiten esta oración. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí, en silencio, damos gracias a Dios por la vida, la familia
el trabajo, la salud, lo que somos y lo que tenemos. Damos gracias a Dios por hablarnos y por hacer de esa voz, de sus palabras, que le sigamos para obtener sus beneficios. Damos gracias a Dios por esta Santa Eucaristía. En silencio, demos gracias. Y decimos todos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Pueden colocar sus intenciones allí a los pies del canal en YouTube. Estamos orando por cada una de sus intenciones, de sus necesidades. Y es un gusto poder, dentro de la Eucaristía, ofrecerla por ustedes. La oración, hoy lo hemos acabado de escuchar en el bonito ejemplo, en la bonita experiencia que Jesús tuvo con Jairo, que su hija había muerto, con aquella mujer que tenía una hemorragia. Jesús la curó, y Jesús la curó gracias a la fe de esa mujer, porque esa mujer escuchó de Jesús y lo siguió, y siguiéndolo recibió ese milagro. También para nosotros juega el mismo papel fundamental de escuchar a Jesús, de seguirlo y de recibir cualquier milagro que nosotros necesitemos. Oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que hemos ofrecido en este sacrificio y recibido en comunión, sean para nosotros principios de vida nueva, a fin de que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Dispuestos a no tener miedo, sino a tener la fe como la de aquella mujer y como la de Jairo, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Que Dios te bendiga.